Mariela Grana. Ella es internista y ha trabajado casi toda su vida laboral en un hospital comarcal en Ronda, y su experiencia con demencias y Alzheimer, sobre todo, le viene dado del ámbito de la bioética, porque ella está muy interesada en esa parte vocal del Comité de Ética Asistencial del área de Málaga Noroeste, y sobre todo vamos a hablar hoy sobre demencia, pero sobre todo de ese enfoque ético. Bienvenida, Mariela, ¿qué tal? Bien, buenos días. Bueno, pues nada, Mariela, si te parece vamos entrando en esta entrevista partiendo de las preguntas que nos han ido dejando en el blog y en el correo electrónico de Escuela de Pacientes. Por ejemplo, hay una persona, Tino Sola, que nos dice que si habría cierto ejercicio, sobre todo qué papel puede jugar la terapia ocupacional en la prevención de las personas afectadas con Alzheimer. Bueno, a ver, la terapia ocupacional es un tipo de terapia que utiliza la ocupación como base del tratamiento de las patologías o las dificultades o déficits que tienen las personas, ¿no? Para intentar o bien reinsertar a la persona en las actividades o bien mantener esas actividades. En el caso de las demencias, sobre todo como parte del tratamiento, la terapia ocupacional puede ayudar a retrasar el avance de ciertas dificultades o ciertos déficits que pueden tener en la realización de actividades básicas, en los temas de orientación, en temas de memoria, retrasar la aparición de síntomas o el avance de esos síntomas y mantener las habilidades que conservan. Parece importante porque tiene un enfoque sobre todo dedicado a mantener habilidades que conservan, porque muchas veces en la demencia estamos haciendo mucho hincapié en lo que la persona ha perdido o lo que no puede hacer. Y quizás es mejor incidir en lo que sí puede continuar haciendo y apoyarlo para que eso sirva de base a que mantenga su autonomía. Eso en cuanto a tratamiento, ¿no? Y en cuanto a prevención, bueno, hay personas que no tienen el diagnóstico y pueden tener factores de riesgo o no. A ver, la terapia ocupacional puede formar parte de actividades físicas, actividades de estímulo mental, cognitivo, actividades de entorno social, que todo eso forma parte de actividades preventivas para este tipo de enfermedades, ¿no? No sé si... Muy bien. Has mencionado entonces que uno de los objetivos importantes es mantener en la medida de lo posible la mayor autonomía de estos pacientes, ¿no? Algunas de las preguntas que nos han llegado están enfocadas a este aspecto, sobre todo familiares que nos plantean cuando se ven en la tesitura hasta qué punto dar, digamos, limitar la libertad de movimiento de la persona, sobre todo en actividades complejas como son pues gestiones de banco, conducir, etcétera, y hasta qué punto pues fomentar su autonomía, ¿no? Bueno, a ver, el tema de conflictos a lo mejor o situaciones que pueden generar discusión en las demencias van a tener muchas veces que ver con cómo balanceamos lo que es la libertad y lo que es la seguridad, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la etapa de la enfermedad en la que estemos. Probablemente al principio va a ser probable que pueda la persona mantener una actividad habitual similar a la que tenía antes del diagnóstico, si el diagnóstico se hace precoz. Y en la medida que va avanzando la enfermedad, cuidaremos más el tema de la seguridad en relación con lo que es la autonomía, ¿no? En ese sentido, bueno,
influye mucho, tiene mucho que ver lo que la persona, el paciente piensa, pero también lo que el entorno ve, porque muchas veces el paciente no es consciente de cuáles son sus límites. Y siempre hay que intentar balancear eso, seguridad y autonomía. No asumiendo riesgos que sean demasiados, ¿no? Entonces, con respecto a actividades como puede ser conducir, a lo mejor es una actividad que se puede perder en un momento, aunque no lo creamos, relativamente precoz. Entonces, la opinión del entorno y de la familia va a tener bastante que ver en qué decisión se tome al respecto, ¿no? Pero otras actividades, como puede ser el manejo de situaciones más cotidianas, paseos, autocuidados, cocinas, que a lo mejor se limitan desde un principio por miedo, pues sí va a ser importante que se valoren más y se mantengan porque van a seguir manteniendo esa libertad o esa autonomía. Oye, menciona el tema de la cocina como una actividad ocupacional importante para el mantenimiento de la autonomía y también yo creo que todo lo que se genera en torno al momento de alimentación y hay algunas preguntas que tienen que ver también ya en los últimos momentos de la vida, ¿no? Sonda, el uso de la sonda para ese momento que parece que puede ser un poco más vivido como en negativo, ¿no? ¿Qué recomendaciones daría en torno al tema de alimentación y de las relaciones con los familiares, ¿no? Bueno, hay como dos aspectos, ¿no? El tema que se ha mencionado de sonda, poner sonda en una situación final, cuando la alimentación es dificultosa. En ese sentido, pues estos pacientes, como van perdiendo progresivamente capacidades, pues quizás una de las últimas capacidades que pierden es la de poder comer. Es como que no es estrictamente así, pero el cerebro se va olvidando de todo y finalmente se olvida de cómo se come. Estas situaciones son situaciones en general muy avanzadas de la enfermedad, cuando ya se han perdido muchas otras capacidades. Y es el final de la enfermedad. Entonces, insistir en alimentación en este momento, y sobre todo alimentación en forma de sonda, que es una actitud relativamente invasiva en cuanto al cuerpo, pues eso está demostrado que no mejora ni la supervivencia ni la calidad de vida. Entonces, cuando estamos ante este momento de situación final de la enfermedad, tendremos que plantearnos una situación de mantener un entorno confortable y no insistir en situaciones invasivas. Otra situación que se puede dar es que se pierda la capacidad de comer de forma transitoria en relación, por ejemplo, con una enfermedad intercurrente, fiebre, o incluso con una situación intercurrente como puede ser cambio de cuidador, cambio de domicilio. Hay pacientes que van rotando domicilios, ¿no? En ese sentido, la actitud a lo mejor sería diferente y lo que hay que intentar es, en el caso de una enfermedad intercurrente, pues mecanismos de soporte, tratar esa enfermedad para intentar recuperar la capacidad de comer, o en el caso de un entorno de desorientación, pues adecuar el momento de la comida para intentar volver a la situación anterior. Y otro tema es lo que significa, que puede significar la alimentación o el momento de la comida en estos pacientes, ¿no? El momento de la comida en nuestra cultura tiene mucho que ver con un momento social, un momento de compartir, un momento, incluso en pacientes que tienen alguna capacidad perdida, un momento de afecto, ¿no? Alimentar a un familiar con el cuidado y con el afecto. Entonces, en ese sentido, creo que tiene que ser un momento aprovechable para que esa persona pueda tener momentos de satisfacción, momentos de placer, momentos de compartir. Evidentemente va a ser una carga para el cuidador cuando la comida se torna más larga, con más dificultades, pero el poder resguardar este momento creo que es importante. Y luego el tipo de alimentación que sea la adecuada, la capacidad de tragar, como sabemos, de estas personas, ¿no?
Muy bien, que sea ese momento placentero de compartir como siempre lo ha sido, ¿no? Para esta persona, ¿no? Intentando que el cuidador, pues, tenga un poquito más de paciencia, ¿verdad? También, bueno, otras de las preguntas iban encaminadas cuando, sobre todo, decisiones que ha tomado la persona, en el caso de haber tenido unas voluntades anticipadas por escrito, ¿no? Y deja, pues, ahí constancia de que no quiere que le realicen una serie de cuidados más de tipo impasivo, pero el cuidador no está de acuerdo con esta situación. ¿Qué les diría? ¿Qué les diría a este cuidador y a personas que se vean en esa tesitura? Bueno, el documento de voluntades vitales anticipadas es un documento reglado donde la persona puede expresar, cuando está en situación de poder hacerlo, lo que quiere para sus cuidados sanitarios, sobre todo al final de la vida, para el momento que esa persona, que él mismo no pueda decidir, ¿no? Entonces, si así lo ha dejado expresado y en situaciones muy concretas, lo que debemos hacer es respetar sus decisiones. Lo que pasa es que el documento de voluntades vitales anticipadas debería de servir, por eso digo, a lo mejor en el momento final se encuentran como con que hay gente o familiares que no están de acuerdo. El documento debería de servir como un mecanismo o como un espacio de reflexión acerca de qué es lo que va a pasar en un futuro. Y esto me parece interesante porque es otra visión de lo que son las voluntades. No es un papel que se habla, se firma, se dice quién es el representante. Eso es una parte y es la parte formal. Pero lo interesante de este documento es que en el momento de hacerlo, que no es nada fácil hacerlo, porque hay que enfrentarse a una serie de decisiones a un futuro y que tienen que ver con momentos importantes y duros, el documento no lo puede ni lo debe hacer solo la persona que lo hace, la persona que padece la enfermedad, sino la persona con su entorno, porque todos tienen que estar un poco en entendimiento de lo que va a ocurrir. Y en ese sentido, al motivar esta reflexión conjunta, es un momento importante de encuentro entre, bueno, justamente en el caso de la demencia, entre los cuidadores, la familia y esa persona que se va a enfrentar a ese tipo de tratamientos o de situaciones. Me parece que, entonces, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Qué hacer si no hay acuerdo? Evidentemente, si es algo que la persona ha decidido antes, debe respetarse, pero siempre tenemos que intentar que no sea un respeto que genere un conflicto muy grande en ese momento. Entonces, explicarle al familiar cuál es la situación. Pero si antes tuvimos ese cuidado de compartir todas estas reflexiones, creo que no llegaremos a esos momentos de conflicto. Muy bien, sobre todo, pues, preparar conjuntamente con la familia ese documento e intentar que sea de una forma, pues, negociada, ¿no? Sin embargo, pues, hay otras personas que nos plantean, por ejemplo, Miguel T. nos dice que un diagnóstico de demencia senil tipo vascular, pero que no se le ha dicho el diagnóstico, con lo cual, pues, dice que cuando no recuerda o cuando se ve con esos despistes y olvidos, se obsesiona y se pone muy nerviosa, ¿no? Y plantea que si deberían explicarle lo que le pasa. Pues muchas veces la angustia o la sensación de desconcierto de lo que le está pasando a una persona tiene que ver con que no sabe realmente qué es lo que le está ocurriendo. Entonces, es lógico que el poder encuadrarlo en un diagnóstico y en un entorno que se sabe un poco cómo va a evolucionar, puede tranquilizarla, ¿no? A lo mejor en un momento se produce un momento de desasosiego o de tristeza ante un diagnóstico que tiene una serie de connotaciones, pero probablemente ayude a que encuadre por dónde van a ir los pasos sucesivos, qué es lo que va a tener que hacer, cómo puede ella ayudar a su propio tratamiento, ¿no? A su propia, mantener las habilidades que tenga, cómo puede compartirlo con su familia, cómo incluso puede plantearse desde el punto de saber lo que le está pasando, lo que hablábamos antes, ¿no? El tipo de decisiones que voy a tener que hacer en un futuro,
partiendo siempre del conocimiento de dónde estamos. Eso es muy importante. Si las personas, sobre todo en un momento precoz, que puedan tener, dependiendo del paciente, ¿no?, la capacidad de en cierta medida entender lo que está ocurriendo, a partir del conocimiento se puede trabajar. A partir del desconocimiento es bastante más difícil, no siempre el ocultamiento es complejo. Sin embargo, bueno, pues también ese momento de aceptar la situación en la que te ves por un diagnóstico no siempre es fácil, ¿no? Un anónimo nos dice qué hacer cuando un paciente en fase inicial de una demencia que no acepta que la tenga. ¿Cómo actuar? Pues ahí quizás no queda otra cosa que tener mucha paciencia, acompañarlo, quizás no tener una actitud para intentar que entienda lo que le está pasando, recordarle de forma permanente aquellos lugares donde falla, aquello que ya no puede hacer. Por ejemplo, ves que en eso te equivocas, ves que no lo puedes, porque eso probablemente no traiga una aceptación de lo que le está pasando, sino traiga un mecanismo totalmente contrario, ¿no? Entonces, la verdad que lo que hay que hacer es tener paciencia, pedir ayuda. En ese sentido, el equipo asistencial puede colaborar para indicar cuál es el camino más adecuado a seguir, y bueno, como eso tendrá una evolución, de a poco ir entrando en donde estamos, ¿no? Efectivamente, con paciencia, ¿no? También para los familiares. Otra de los planteamientos que nos hacen es, pues, cuando hay varios hijos y no se ponen de acuerdo en alguna decisión importante, ¿quién tiene la decisión final? Bueno, a ver, se supone que estamos hablando de una situación en la cual la persona ya no tiene capacidad de decidir, ¿no? Entonces ahí, si nos vamos al aspecto o al territorio legal, si la persona no tiene unas voluntades vitales donde haya nombrado un representante, que es el que decide por él, pues hay como una serie de escalonamiento, de gradaciones de a quién le toca decidir, y quizás el primero sea el cónyuge. Pero en ese tipo de situaciones, el llegar a una decisión no consensuada, ¿no? Y decir, pues le toca a fulanito porque es el hijo mayor, y quizás va a generar como una serie de una situación que no es muy querida, y va a hacer como la puerta abierta a una serie de posibles conflictos que vayan a venir después. Entonces, aunque legalmente le toque decidir a alguna de las personas de la familia, como ya he dicho antes, va a haber que hacer hincapié en intentar que sea una decisión también consensuada. Y porque en ese camino, si no, vamos a empezar con mal pie. Y en ese sentido también el entorno, el equipo que lo atiende, los médicos, trabajadores sociales, psicólogos, pueden ayudar mucho, porque pueden ayudar a encontrar el acuerdo que deje a todo el mundo en una situación de tranquilidad, ¿no? Evidentemente, a lo mejor alguno queda mejor parado que otro, pero va a ser lo más adecuado, ¿no? Y otras veces, en situaciones de un conflicto a lo mejor, entre comillas, irresoluble, y que se vea que está generando mucha angustia en el entorno, bueno, también para eso, si se genera un conflicto ético en una decisión muy importante, están los comités de ética asistencial que existen en los centros asistenciales, ¿no? Y en las provincias, en el entorno sanitario, tanto privado como público, y se puede consultar, y eso ayuda mucho también. Muy bien, pues muy, muy positivo. Sabes que contamos también con ese recurso cuando no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Para que nos ayuden también en la orientación. Bueno, otra de las preguntas que nos plantean es que en esa fase ya más avanzada de la enfermedad, que si es posible la calidad de vida. Dice, a veces tenemos la sensación de que ya no se enteran de nada y no sabe hasta qué punto sufren o disfrutan de pequeñas cosas de la vida. Según tu experiencia, ¿piensas que en esa etapa hay esa capacidad de sufrimiento y de disfrute de pequeños placeres?
Bueno, a veces pensamos, ¿no?, que cuando una persona no es capaz de expresar, sobre todo verbalmente, que es a lo que estamos más acostumbrados los humanos, ¿no?, expresar verbalmente cómo se siente, si no lo expresa es como que no tiene sensaciones, ¿no? Y en esas situaciones de mayor indefensión o de cuando la enfermedad está muy avanzada, no sabemos o no tenemos certeza absoluta de la capacidad de placer o de sufrimiento, pero en realidad sí lo que podemos apreciar es que en las situaciones diarias, en las pequeñas cosas del día a día, en ciertos pequeños gestos o sensaciones de a lo mejor de tranquilidad o de intranquilidad, de querer repetir o no situaciones, la persona nos puede estar indicando que esa situación sí es buena para él o que no es buena. Muchas veces ciertas alteraciones de comportamiento pueden tener que ver con esto, ¿no? A lo mejor cierto nerviosismo o conductas de evitación tienen que ver con que es algo que no les está produciendo placer y no pueden expresarlo verbalmente. Entonces, a esto hay que tenerlo muy en cuenta porque hasta situaciones finales tenemos que plantearnos que son nuestros seres queridos, que son personas y que podemos ayudar en cosas que a lo mejor nos parecen muy sutiles, como pueden ser contacto físico, lo que tenga que ver con el aseo, el cuidado, músicas, entornos, temperaturas. Eso puede dar bienestar y tenemos que usarlo. Muy bien, Mariela, que pequeños gestos que puedan aumentar un poco la calidad de vida, ¿no?, de estas personas. Bueno, hay otra cuestión que genera también bastante conflicto ético, que es el tema de la contención mecánica o el atar, ¿no? Nos dicen aquí que si durante un ingreso es bueno atarlo a la cama para evitar que se arranquen las vías. Bueno, a ver, es bueno, durante los ingresos hospitalarios, sobre todo, que es lo que plantea la pregunta, lo que le sucede a estas personas es que salen de su entorno y entonces se pueden generar estas situaciones de desorientación que hacen que corran riesgo físico ellas mismas y los de su entorno también. En ese sentido, es muy importante la prevención de que sucedan estas situaciones. La prevención va a tener que ver un poco, bueno, primero con intentar adaptar el entorno del ingreso hospitalario y todo lo que lleva al ingreso, es decir, la estancia en urgencias, intentar adaptarlo a esa persona, a que se desoriente o que se sienta lo menos incómodo posible. Luego intentar mantener la situación de orientación dentro del ingreso, es decir, los ciclos de sueño-vigilia, algún tipo de conexión con su entorno habitual, que pueda ser la residencia o que pueda ser el domicilio, objetos, radio, sonidos, personas, porque todo eso va a ser, o va a intentar disminuir la posibilidad de agitación, ¿no? A veces se puede introducir cierto tipo de medicación para intentar no llegar a estos episodios, aunque en realidad tampoco hay ninguna que sea mágica, hay ninguna que sea, porque si no todo el mundo la tendría puesta en ese momento. Y evidentemente si llegamos al punto en el cual vemos que sí corre riesgo la integridad física de esa persona, pues a lo mejor tenemos que usar algún tipo de contención farmacológica, con medicaciones para que estén más tranquilos, o incluso a veces física. Esto es como que sería el último punto, y siempre tiene que tener tiene que ser limitada en el tiempo y tener un control de qué es lo que está ocurriendo, es decir, con vigilancia y el menor tiempo posible, ¿no? Bueno, hablando entonces de la medicación, también hay bastantes preguntas que van orientadas a este tema. Por un lado, si hay algún tipo de medicamento que pueda ayudar a prevenir y que de forma profiláctica, ¿no?, se pueda ayudar a detener la enfermedad. Y también en cuanto a tratamiento específico, dice, mi madre está diagnosticada de demencia senil y se le ha pautado un medicamento,
pero ha pasado de tener una movilidad sin ayuda a tener que ayudarla a levantarse de la silla. Sí es recomendable quitar esta medicación. A ver, en cuanto a retirada de medicación y evolución de la enfermedad, pues habría que, en ese caso, habría que individualizar realmente qué es lo que está pasando, porque habría que valorar situación previa, edad de la paciente, medicamentos que se están usando y por qué se sucede ese, digamos, empeoramiento, porque a lo mejor puede tener que ver con alguna otra situación del entorno que es lo que ha hecho que suceda eso. Y en ese caso, pues serán los profesionales, los especialistas los que tengan que definir cuál es la actitud que hay que tomar en cada momento. Y en cuanto a medicamentos preventivos, ¿no? Bueno, pues actitudes preventivas actualmente, en cuanto a medicación, no existe ninguna medicación para prevenir la aparición de la demencia. Sí existen, digamos, formas en las que podemos incidir en los factores de riesgo para intentar tener menos riesgo o, en el caso de que vaya a aparecer, que sea más retrasado el momento de aparición, ¿no? Que tienen que ver mucho con el estilo de vida, que tienen que ver con el tema de realizar ejercicio físico, el tema de entrenamiento mental, el tema de cuidar el entorno social o tener una vida social, evitar las depresiones, evitar el consumo de alcohol, una serie de cosas que tienen que ver con un entorno y una vida saludable para intentar o favorecer que no ocurran este tipo de enfermedades, como también otras enfermedades, ¿no? Sobre todo hacer énfasis en esa prevención con el cuidado de un estilo de vida más saludable, ¿no? Bien, pues, bueno, otras muchas preguntas iban orientadas a esto que nos acabas de comentar, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ayudar el realizar una serie de ejercicios, sobre todo a nivel de ejercicios cognitivos, el retraso de la aparición de la demencia, ¿no? De la misma forma, ¿no? Que hablamos también de la terapia ocupacional o de lo que es el ejercitar la mente. No existe un estudio que nos permita decir, este es el ejercicio que hay que hacer y en este momento y en esta cantidad, pero sí sabemos que el entrenarnos en el uso de estas habilidades siempre va a favorecer a que las mantengamos, ¿no? Muy bien, Mariela. Y la última pregunta que nos queda ahí pendiente de comentar, y no sé qué alcance puedes tener tú en tu espacio de trabajo, que es que dice, me gustaría conocer, Gabriel nos dice, la interrelación entre célula madre y demencia y que si llegan suficientes recursos económicos a favor de la investigación. Bueno, a ver, diferentes terapias que se ensayan y se investigan para el tratamiento de estas demencias. Evidentemente hay diferentes tipos de demencias, no nos centramos en ninguna en concreto, y en cuanto a las investigaciones con células madres, a lo mejor no están dando los resultados que se esperan, pero sí sabemos que se está investigando en eso, se están investigando en otro tipo de medicamentos que son biológicos, se sigue investigando en fármacos. ¿Hasta qué punto esto va a dar más o menos resultado en encontrar una medicación que sea eficaz para volver atrás este proceso? Pues no lo sabemos. Pero sí, evidentemente, es una enfermedad muy importante o un conjunto de enfermedades muy importantes que en un futuro se ven como que van a afectar a muchísima población, y sí que creo que se están orientando recursos al tema de tratamiento. Pero también decir que es importante que orientemos recursos y actividades en cuanto a lo que tiene que ver con la prevención, que es una aproximación que sí también se ha visto que es efectiva y que a lo mejor es más fácil, ¿no? Y que tiene que ver con el estilo de vida que antes hablamos, sin dejar lugar a que cada cosa tiene su sitio, ¿no? Por un lado están los tratamientos, por otro lado la prevención.
Muy bien, Mariela, pues muchísimas gracias. Una entrevista yo creo que muy intensa y que puede dar luz y orientación a muchos pacientes y a sus cuidadores en relación a cuidado y a enfoque en momentos críticos sobre las demencias. Si nos quiere decir algunas palabras finales, alguna recomendación final, pues agradecerte el haber estado esta mañana con nosotros. Bueno, no, muchas gracias por permitirme participar y aportar algunos puntos en el enfoque del tratamiento o de cómo podemos adecuar nuestra visión al tratamiento de estos pacientes. Pues hasta siempre, Mariela. Muchas gracias. Un saludo. Adiós. Saludos, hasta luego. Gracias a todos por escucharnos. Hasta luego.